Entonces, estamos viendo transformada de Laplace y hoy día en particular vamos a hablar de la función delta de Dirac. Que esta función se puede usar transformada de Laplace también. Entonces, vamos a recordar la definición de ayer. Decíamos de que un A, un valor real, se va a definir, para un cierto valor de A, podemos definir una función Heaviside en A y la vamos a denotar por h de A de t igual a h de t menos A, siempre y cuando va a valer 0. Bueno, acá está, pero no sé si se nota, la vamos a hacer de nuevo. Vale 0 de ahí hasta acá, donde este es el valor de A, y vale 1 para los valores que son mayores o iguales que A. Esa es la función Heaviside en A, ¿cierto? Porque habíamos definido la Heaviside sin valor, el h de t, ¿cierto? Que era en 0. Pero podríamos verla trasladada y entonces se puede hacer así. Como les decía, también puede haber el A al lado negativo, ¿cierto? Pero no lo vamos a usar porque vamos a usar siempre que A sea un valor positivo. Entonces tenemos que pensar de que el A puede ser mayor que 0. ¿Ya? Y también vimos ayer que estas dos fórmulas, ¿cierto? Primero, la transformada de Laplace. Espérame porque ya ahora sí. Que la transformada de Laplace de la multiplicación de la Heaviside con cualquier función, pero esta función trasladada, va a ser igual a la exponencial de menos a de s por la función sin trasladar. Ya, esa es una formulita que vamos a usar. Y entonces en el caso particular de que f sea igual a 1, en realidad estamos calculando la transformada de la función Heaviside. Y entonces va a ser la exponencial de menos a s por 1 partido por s. Entonces sabemos ahora la transformada de Laplace de la función Heaviside. ¿Y esto se puede hacer? Sí, se puede hacer en el sentido de que acuérdense de que nosotros calculamos transformadas de Laplace para funciones continuas. Calculamos la transformada de Laplace para t a la n, exponencial, senos, cosenos, ¿cierto? Y todas esas son funciones continuas. En cambio, la función Heaviside no es continua, existe una discontinuidad. Pero esto sí se puede hacer porque la discontinuidad es una cantidad finita, en este caso es un punto. Entonces acuérdense de que la transformada de Laplace está definida por la integral. Entonces la integral podemos hacerla entre 0 e infinito o entre 0 hasta a y de a hasta infinito. Este lado es 0. Entonces en realidad la integral va a ir de a hasta infinito. Eso será la función Heaviside, la transformada de Laplace de la función Heaviside. Estaría con respecto a los límites de integración. Porque al otro lado de la función es 0, así que no estoy considerando nada. Y como las funciones tienen un salto, ¿cierto? La discontinuidad es de un punto solamente, entonces eso no cambia nada en el cálculo de la integral. Si hubiera habido de que la integral no es continua en un intervalo, ahí sí que no se puede calcular la integral y no se va a poder encontrar la transformada de Laplace. ¿Ya? Pero como aquí hay una discontinuidad de un punto, aquí este está ahí y acá es abierto. Entonces, sí pueden continuar escribiéndose y encontrando la integral, y es decir, la transformada de Laplace para esta función. Entonces, vamos a definir la delta de Dirac, ya, como lo que sigue. Consideremos un t sub 0 mayor que 0, un valor, ¿cierto? Definimos la siguiente sucesión de funciones tipo escalón o tipo Heaviside. F de n de t igual a n medios, por lo que está aquí, que va a ser la diferencia entre dos Heaviside, donde una tiene un valor t sub 0 menos 1 partido por n y el otro es t sub 0 más 1 partido por n.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nosotros queremos tratar de traducir esto, quiere decir de que vamos a, bueno, está dibujado acá, pero lo vamos a tratar de dibujar aquí. Vamos a considerar aquí la función. Entonces estoy tomando un punto t sub 0, y entonces voy a tener dos puntos acá. Un t sub 0 menos 1 partido por n y un t sub 0 más 1 partido por n. ¿Ya? Dependiendo del n, si el n es grande, ¿cierto? Estos puntos están cerca. Si el n es chiquitito, ya se pueden alejar un poco más. Por ejemplo, si el n vale 1, este es t sub 0 y t sub 0 más 1 y t sub 0 menos 1. O sea, hay una distancia de 1. Pero si fuera n igual 2, sería t sub 0 más 1 medio y t sub 0 menos 1 medio, por ejemplo. Ya entonces, si el n va creciendo, estos puntos se van acercando. Bueno, no quedó así, pero la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá son iguales. No quedó así, pero hay que pensar lo que sigue es. Y entonces, esta función, para un cierto n fijo, va a ser lo siguiente. Vamos a tomar n medios aquí. Entonces, para todos los valores menores que t sub 0 menos 1 medio, ¿cierto? El Heaviside de este es 0 y este punto está más a la derecha, así que también es 0. Por lo tanto, para todos los valores de t menores que t sub 0 menos 1 partido por n, la función es 0. Así que de aquí para allá es todo 0. Ahora, si el punto está aquí en este intervalo entre t sub 0 menos 1 partido por n y t sub 0 1 partido por n, ¿cierto? Este es 1, pero este sigue siendo 0. Así que vale n medios. Y para los mayores que t sub 0 más 1 partido por n, ¿cierto? Los dos son 1, así que me queda 1 menos 1, 0 de nuevo. Así que mi dibujito es exactamente igual al que está aquí en el gráfico, ¿ya? Para un cierto n fijo. Estamos considerando n fijo. Ahora, este n se va a ir, ¿cómo se llama? Si el n es grande, esta magnitud de aquí se va a ir disminuyendo. Miren, aquí tengo un link que vamos a ver si lo podemos encontrar. Que vamos a ver qué es lo que está haciendo la función. Las funciones saltos. Estoy buscando. Ya, aquí encontré el gráfico. Aquí está. El gráfico de la delta de Dirac. Entonces, creo que aquí había un cuadrito. No lo hizo. No. Ahí está. ¿Están viéndolo? Yo creo que compartí, sí. Si se fijan, si el n cada vez es más pequeñito, o sea, si el n es cada vez más grande, este intervalo, ¿cierto? Si el n es grande, llega así. O sea, si el n es chico y después si el n va creciendo, este intervalo se hace más pequeño y esto se hace más grande, en un sentido de que
el n partido por 2, ¿cierto? Si el n es grande, es muy grande. ¿Ya? Entonces, si el n crece, va aumentando así, o sea, va disminuyendo el intervalo, pero la altura va creciendo hasta un cierto instante que se hace como infinito. El valor que se obtiene en el límite, es decir, cuando llega ahí, cuando llega ahí, ¿cierto? O sea, cuando llega hacia el infinito, ese es nuestra función delta, ya, o se llama impulso unitario también. Esa es la función delta. Estas son todas las sucesiones y el límite de la sucesión es la función delta. Entonces voy a tener funciones así, ¿cierto? Y después, como de salida ahí, esto va a ir aumentando. No. Va a ir siéndose cada vez más pequeño aquí, ¿cierto? Pero acá va a ir siendo cada vez más chiquitito. Esa es la idea. Va a ir disminuyendo para acá, ¿cierto? Y va aumentando. Entonces podemos definir la función delta de Dirac o el delta de T sub 0, que este justo es el valor T sub 0, como la función límite, cuando el n tiende a infinito. ¿Ya? Esa es la función delta de Dirac. El límite, ¿cierto?, de estas funciones altas o escalar. Y bueno, la presencia de delta T sub 0 en las ecuaciones diferenciales se debe entender como sigue. La acción de una fuerza instantánea, por ejemplo, en el sentido que se ejerce en un lapso infinitesimal de tiempo. Una magnitud total igual a 1 de fuerza. ¿Ya? O sea, cuando hay un impulso, es como cuando donde uno lo ve claramente, este impulso es en esos aparatitos que están en los hospitales, ¿cierto? Que están midiendo el corazón, pic, pic, pic. Ya, cada impulso del corazón, ¿cierto? Es una función delta de Dirac. Porque no solamente, porque en un instante de tiempo vale ese valor y después se mantiene constante. Y eso puede pasar en cualquier otra circunstancia, pero esa es como la más conocida. Entonces, bueno, ahora nuestro propósito es saber cuál es la transformada de Laplace de la función delta de Dirac. Dice que es la exponencial de t sub 0 por s. Entonces vamos a ver la demostración. Y entonces, por la definición del delta, ¿cierto? Es igual al límite de las funciones fn. Entonces, el límite lo que va a hacer es, lo puedo como quitarlo, ¿cierto?, de la transformada. Acuérdense que la transformada de Laplace es un límite de una integral, entonces podemos cambiar los límites y queda aquí afuera. Entonces me queda el límite de la transformada de los fn. Pero las funciones fn son la diferencia de dos heaviside. Así que yo sé cuánto vale la transformada de Laplace de cada una de ellas, que es la exponencial de menos t sub 0 menos 1 partido por n por s, y la exponencial de menos t sub 0 más 1 partido por n por s. Entonces, si yo le aplico, no lo estoy aplicando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, ya. Entonces esto es igual a 1 partido, no. Voy a aplicar límite cuando n tiende a infinito de n medios de 1 partido por s y aquí me va a quedar exponencial de menos t sub 0 por exponencial por s de 1 partido por ns menos exponencial de menos t sub 0 s
por exponencial de 1 partido por ns. Menos por menos. Eso. Entonces, esto tengo como factor común eso, ¿cierto? Y entonces lo factorizo. Entonces me queda la factorización de esto. No depende del límite, no depende de n, así que sale del límite. El s también sale, el 2 también. Entonces me queda todo eso fuera del límite. Y dentro del límite me va a quedar entonces el n, ¿cierto? Y estas dos que también dependen de n. N y esas dos. Bueno, y entonces usando la regla del L'Hopital, esto es un cálculo de límites que se los dejo de ejercicio. El límite de esta función va a ser 2 por s. Ya usando el L'Hopital tienen que derivar, ¿cierto? A ambos lados y ahí ven de que da 2s cuando el n tiende a infinito. Entonces, si pasa eso, si este límite es 2s, ¿cierto? Entonces me va a quedar delta de t0 de s va a ser igual al exponencial de menos t sub 0 por s partido por 2s y el límite es 2s. Así que se simplifican y me queda exactamente la transformada de Laplace que yo quería. Ahora, como ya la demostré que vale eso, ¿cierto? Ahora de aquí en adelante vamos a usarlo. La transformada de Laplace de la función delta de Dirac es exponencial de menos t sub 0 por s. Donde ese t sub 0 puede ser cualquiera o puede ser alguno determinado. Es decir, 2, 3, dependiendo del ejercicio. Entonces, ahora podemos hacer un ejercicio, ¿cierto? Con respecto a que a este lado, ¿cierto? Haya una función delta de Dirac. Se va a hacer la diferencia con el ejercicio anterior que habíamos hecho, que era una función continua, ahora tenemos una función delta de Dirac. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace a ambos lados. I2' más I de S es igual a la transformada de delta pi de S. Entonces, esto de aquí, ¿cierto? Es la transformada de la segunda derivada más la transformada del I. Entonces, esto es S cuadrado por la transformada de I menos S por I' de 0 menos I0 más la transformada de I. Creo que es así. No sale. Ya, bueno. Y la transformada de delta pi es entonces exponencial de menos pi s. Exponencial de menos pi s. Como estos son 0, ¿cierto? 0, 0. Entonces me queda s cuadrado más 1 de transformada de i es igual al exponencial de menos pi s. Entonces esto es la transformada de i. Es exponencial de menos pi s partido por s cuadrado más 1. Ya, eso es lo que dice acá. Entonces tengo que, es la transformada, que la podemos llamar I de S también, para no escribir tanto, pero da lo mismo. Es igual a la exponencial de menos pi s partido por 1 más s cuadrado. Entonces ahora yo tengo que calcular y saber cuánto vale esta función. Si la transformada es esto, tengo que analizar cuánto es la función. Y para ello, la transformada y la, a ver, ¿dónde está? Aquí. Esta de aquí. Aquí hay una exponencial. Entonces eso lo vamos a llevar para acá.
y vamos a copiarlo. No, no. Entonces tenemos esta de aquí, ¿cierto? La transformada de una Heaviside por una cierta función es igual al exponencial por la transformada. Entonces, yo quiero encontrar, tengo la exponencial de menos pi s partido por 1 más s cuadrado. Esto es lo mismo que la exponencial de menos pi s por, y algo que sea 1 partido por 1 más s cuadrado, ¿qué va a ser? Es seno, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, es seno. Entonces, seno de la transformada de seno de t. Seno de t. Ya, eso es. Entonces tengo ahora esta parte de aquí. Entonces ahora la voy a tratar de traducirla en una función así. Disculpe. Entonces, esto va a ser igual a la transformada de la Heaviside en el punto A, que sería pi. Entonces, t menos pi. Ahora, por la función, ¿cierto? Seno de t menos pi. Ahí está. Claro. Bueno, como había escrito nosotros pusimos que ahí está. Entonces la función, el i de t va a ser igual a h de t menos pi por seno de t menos pi. ¿Ya? Bueno, la otra notación es con el pi abajo, significa lo mismo. Y este seno de t menos pi es menos seno de t por por el ángulo pi, ¿cierto? Eso tiene la condición de que esa propiedad en realidad nunca me la he aprendido. Lo que yo hago es lo siguiente, miren. Yo hago que seno de t menos pi, me acuerdo la suma de los ángulos, esto es seno de t por coseno de pi menos seno de pi por coseno de t. Claro, y seno de pi es 0. Y coseno de pi es menos 1. Entonces esto es igual a menos seno de t. Ya por eso es menos seno de t. Entonces me queda esa formulita de ahí, que es la que está aquí. Menos h pi de t por seno de t. Eso que está ahí. Ya, no sé. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, no, claro. ¿No? Bueno, entonces, bueno, terminé la diapositiva. A ver si tenemos algún ejercicio que hacer por ahí. A ver. Ah, una pregunta, profe, es por la condición que dice y de 0 es igual a, y prima de 0 igual a 0. ¿Ya? ¿Esa de ahí? Sí, ¿Ya? esta condición hay que
reemplazarle en la función que tenemos. Se reemplaza aquí, mira. ¿Dónde está? Aquí, cuando yo hago la transformada de Laplace. Ah, ya. Sí, Ya. Sí, está bien. claro. Por eso, cuando la reemplazo aquí, por eso me da una única solución, que es esta. Y no me da como las otras que uno encuentra la solución general y después la tengo que reemplazar para encontrar la solución particular. Aquí es como al revés, porque del principio yo reemplazo los valores de la condición inicial, entonces el resultado final es una solución Eso sí. particular. Ya. Ya, voy a ver qué ejercicio podemos hacer. Podemos hacer otra cosa, miren. Voy a... Aquí. Bueno, como le estaba diciendo, la pregunta que nos faltaba siempre de desarrollar o decir completamente una respuesta es cuando tengamos una multiplicación de dos funciones. Por ejemplo, en este caso, tengo esta función. A ver, no lo voy a hacer aquí, espérenme. ¿Qué pasó? Quiero descargar el archivo. No me deja. A ver. Quiero escribirle a mi pizarrita para poder rayarlo tranquila. Entonces, esto es aquí. A ver. Y el capítulo ¿será el 7? Sí, justo. Y ahora sí. Cargas. Ahí, ya. Entonces, no sé qué página será.
Función periódica, convolución. Entonces lo que les decía es que queríamos siempre, o sea, la pregunta que le estaba haciendo siempre era cómo poder encontrar, ¿cierto? La transformar la Laplace de una multiplicación. Entonces, vamos a tratar de hacer esta ecuación diferencial. Entonces vamos a realizarla, me va a quedar que la transformada de Laplace de I2' más I, ¿cierto? Es casi igual que la anterior, es igual a G de T. Y entonces esto va a ser S cuadrado por la transformada de I menos S por I' de 0 menos I de 0 más la transformada de I de S es igual a la transformada de G. Y entonces estos son 0. Y entonces me queda S cuadrado más 1 por la transformada de I es igual a la transformada de G. Y entonces me queda la transformada de I de S es igual a 1 partido por S cuadrado más 1 por la transformada de G. Bueno, aquí no es la multiplicación de las funciones, sino es la multiplicación de las transformadas de Laplace. Entonces no siempre voy a poder encontrar por fracciones parciales, que es lo que hacíamos, ¿cierto? La separación de ellas. Y entonces para ello lo que vamos a hacer es definir una operación que se llama la convolución. La convolución entre dos funciones es una nueva función que se va a denotar por f asterisco g y va a ser escrita como la integral entre 0 y t de f de t menos b por g de b. Entonces la integral depende de b. Esa es la variable integral. Entonces tengo esta y esta que van a ser integradas. Se va a integrar con respecto a b, ¿cierto? Y va a quedar en función de t y también me queda aquí la función en t. Por lo tanto, esto es una función que depende solamente de t. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, t asterisco t cuadrado, ¿cierto? Entonces, t asterisco t cuadrado va a ser igual, aquí tiene que haber una igualdad. Va a ser igual a la integral entre 0 y t de la función, de la primera función, t menos b por la función segunda que me queda en función de b. Entonces, esto es t por b cuadrado menos b al cubo de b. Entonces, voy a integrar con respecto a b, me queda t, es b al cubo tercios menos b a la cuarta cuartos. Y todo esto entre 0 y t. Si lo evalúo en 0 me da 0 y si lo evalúo en t me da t al cubo, es decir, t a la cuarta tercios menos t a la cuarta cuartos. Entonces me queda eso exactamente y entonces me queda, si los resto los dos, me queda t a la cuarta 12. Porque, bueno, si los resto me queda denominador común 12, me queda 4t a la cuarta menos 3t a la cuarta, entonces esto es t a la cuarta partido por 12. Entonces, la convolución de t asterisco t cuadrado es t a la cuarta partido por 12. Y las propiedades de la convolución son más o menos buenas, en el sentido de que, por ejemplo, es conmutativo, es decir, podía haber puesto t asterisco t cuadrado y hubiera hecho t cuadrado asterisco t, es decir, no importa el orden, me debería dar siempre lo mismo, eso dice acá, que es conmutativo. Y acá dice que se distribuye la convolución con respecto a la suma, es decir, f asterisco g más h, lo puedo como distribuir en cualquiera de las dos, ¿cierto? Y me queda f asterisco g más f asterisco h. Entonces tengo la propiedad de distributividad y tengo la propiedad de conmutatividad para esa operación, para esa función. Otra propiedad que voy a tener es que
es asociativa, así que si tengo 3 convoluciones, ¿cierto? Puedo hacer 2 primero y después la otra, o puedo hacer estas 2 primero y después la otra de este lado. Y la convolución del 0 me va a dar 0. F por cualquier F asterisco 0 siempre me va a dar 0. Y así que todas esas propiedades tengo de la convolución. Esa es una nueva operación, ¿cierto? Que estoy definiendo, una nueva función. Y entonces, como estamos hablando de transformada de Laplace, vamos a calcular su transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace es esto de aquí. La transformada de Laplace de la convolución entre f y g va a ser la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace de g. Fíjense que aunque la función nueva f asterisco g no es tan simple de verla, ¿cierto? Porque tengo que hacer esta integral y no sé qué. Pero al aplicarle la transformada es separarla solamente. Y ahí sí que me va a ayudar bastante en resolver y calcular cuánto vale la función. Entonces, bueno, la demostración va a quedar de ejercicio, pero lo importante es saber que la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es igual a la transformada de Laplace de una por la transformada de Laplace de la otra. O la transformada de Laplace inversa de una multiplicación de transformada de Laplace en la convolución de cada una de ellas. Así que también es rápido de ver en el sentido de la función. Habría que calcular eso, pero ya tengo por lo menos una noción de cuánto vale. Entonces, volviendo al problema, entonces tengo que I de S es 1 partido por S cuadrado más 1 por G de T. Y por la propiedad, como tengo una multiplicación de dos transformadas de Laplace, entonces es la multiplicación de cada una de ellas. En la transformada de Laplace esto es de seno y esto es la transformada de Laplace de G. Y entonces por la propiedad de la convolución, esto va a ser igual, ¿cierto? A la transformada de Laplace de seno de T convolución con G. Entonces ahora calculando, porque el I de T, acuérdense que es la transformada de I de T de S. Entonces, aplicando la transforma inversa, me queda que I de T es igual a seno convolución con G. Bueno, y la convolución entonces va a ser la integral entre 0 y T de seno de T menos B por G. Bueno, va a depender el valor de G para saber cuánto vale. Entonces ya ahora hay otro método, ¿cierto? En vez de encontrar fracciones parciales, tenemos otro método para poder encontrar la transformada de Laplace, o la función en realidad, de multiplicación de transformadas de Laplace. Entonces vamos a ver algunas que son necesarias, a veces vamos a usarlas, por lo tanto si las calculamos, ya vamos a saber cuánto vale. Por ejemplo, 1 convolución con F. 1 convolución con F, entonces va a ser la transformada de 1 por la transformada de F, ¿cierto? Y entonces esto va a ser 1 partido por S por la transformada de F de T. Por ejemplo, si tenemos en algún momento esta integral, ¿cierto? Eso va a ser igual a 1 convolución con F y la transformada de Laplace de esta función va a ser exactamente 1 partido por S por la transformada de Laplace de F. Si ahora tengo T convolución con T, ¿cierto? Si hacemos la convolución, es el primero por T menos B, por el segundo que lo vamos a cambiar por B. Y entonces aquí va a ser TV menos V cuadrado. Entonces la integral de esto es TV cuadrado medios y la integral de esto es V cubo tercios. Si las dos las evaluamos entre 0 y T, entonces me va a quedar T cubo medios menos T cubo tercios. Me queda esa diferencia, entonces el resultado es T cubo sextos. Eso es
la convolución de estos dos. Por ejemplo, podemos pensar, si yo tengo la transformada de Laplace de t al cubo sextos, lo puedo hacer con esta transformada o lo puedo ver como convolución, y entonces la convolución de t asterisco t, y esto es la transformada de t por la transformada de t, y la transformada de t es 1 partido por s, y la transformada de t es 1 partido por s. 1 partido por s cuadrado, 1 partido por s cuadrado, y por lo tanto es 1 partido por s a la cuarta. Claro, fíjense que esta igual la podemos sacar sin convolución. Esto es la transformada de Laplace de t al cubo sextos. Esto es 1 partido por 6 por la transformada de... No quiero integral, quiero transformada. La transformada de t al cubo. Y entonces esto es 1 sexto, y la transformada de t al cubo es n factorial partido por s a la cuarta. Perdón. N es 3. Que me estoy acordando la formulita. Y entonces esto es 1 sexto por 3 factorial es 6. Partido por s a la cuarta. Y entonces me queda 1 partido por s a la cuarta. Que es lo mismo que está acá. Ya, entonces, o lo podemos hacer así, ¿cierto? Como ya lo sabíamos. O tomar que t al cubo a la sexta es convolución de t y t, y entonces calculo la transformada de t, calculo la transformada de t, y me da de inmediato cuánto vale. Como esta es más simple, se podría hacer de las dos formas. Calculemos t asterisco seno de t. T asterisco seno de t, esta es la convolución de estos dos, entonces me va a dar t menos seno de t. ¿Por qué? Porque a este, ¿cierto? Le tengo que colocar t menos b. El primero tengo que colocarle t menos b y al segundo b nomás. Entonces me queda t menos b por seno de b. El t no depende de la integral, así que puede quedar afuera, y por lo tanto me queda t por la integral de seno menos la integral de b seno de b. Esta integral es la integral de seno, así que es menos coseno. Y esta integral tenemos que hacerla por parte porque es b por seno de b. Entonces, vamos a llamar u igual a b y db igual a seno db db. Entonces, el de u es igual a db y el b, la integral del seno, menos coseno. ¿Cierto? La derivada del coseno es menos seno. Sí. Entonces, v menos d coseno de b, está el v menos la integral de b de u. Aquí falta un menos. Menos la integral de b de u. Entonces tiene que ser más. Ese es más. Entonces me queda esto de aquí, que si lo evalúo en t me queda menos coseno de t menos t coseno de t, y si lo evalúo en 0, el coseno es 1, y entonces me queda menos t, que sería más t. Que esto de aquí es por la evaluación de esta función en los límites. Y esto de acá también me va a quedar a ver, me queda, si lo evalúo en t, me queda, me falta espacio. Vamos a ponerlo acá. Entonces, menos t, coseno de t, más t.
Porque si lo evalúo en 0, tengo que restar y con ese menos me queda más. Ahora, este menos transforma, vamos a dejar el menos ahí. Entonces, si lo evalúo en t, me queda menos t por coseno de t. Y si lo evalúo en 0, me queda menos. Pero con ese menos me queda más. Y si lo evalúo en 0, me queda 0. 0 por coseno de 0, que es 1. 0 por 1, 0. Y me queda más. No. Más la integral. Y la integral del coseno es... La integral del coseno es seno. Seno de d entre 0 y t. Ahí sí. Entonces esto va a ser menos t coseno de t más t, menos por menos más, coseno de t. Y esto de aquí me va a quedar menos, y esto es seno de t menos 0. Entonces me queda menos t coseno de t más t coseno de t menos seno de t. Se me van eso, ¿cierto? Y entonces me queda t menos seno de t, que es el resultado. Ahí sí. ¿Hay un Profe, error? ¿Sí? ¿dónde salió la última menos seno de t? Es, Por este la... menos está acá, ¿cierto? Y yo lo evalúo. Ya. Y entonces, por otro lado, la transformada de Laplace de t asterisco seno de t es la transformada de Laplace de t por la transformada de Laplace del seno. Entonces, la transformada de Laplace de t es 1 partido por s cuadrado, y la transformada de Laplace del seno es 1 partido por s cuadrado más 1. Y por lo tanto, me queda esta es la transformada de Laplace, o si hago estas fracciones parciales, esto es 1 partido por s cuadrado menos 1 partido por s cuadrado más 1. Que si se fijan, si yo calculo la transformada de Laplace ahora, de t menos seno de t, la transformada de Laplace de t dijimos que era 1 partido por s cuadrado, menos, y la transformada del seno es 1 partido por s cuadrado más 1. Entonces, que exactamente lo que está aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos convolución, ¿cierto? Podemos escribir, o sea, desarrollar la convolución y ver cuánto me da la función y aplicar la transformada de Laplace. O de inmediato, aplicar la transformada de Laplace, ¿cierto? A la convolución, que va a ser la multiplicación de las dos, y me va a dar el resultado. Me va a dar esta función y ahí digo, esto vale t, esto vale seno de t. Entonces puedo llegar quizás más rápido al ejercicio. Otro ejemplo es el t asterisco exponencial, ¿cierto? Que va a ser igual a la exponencial de t menos 1. Ya no tengo mucho espacio. Vamos a ponerlo acá. Entonces, t asterisco exponencial de t, ¿cierto? Por la definición, es igual a la integral entre 0 y t, ¿cierto? De t, pero tengo que evaluarlo en t menos b. Y la exponencial de t la evaluamos en b. Entonces, esto es la integral entre 0 y t de t exponencial de b menos b exponencial de b de b. B, este es b, b. Entonces, el t no depende de la integral, entonces puede salir.
exponencial de b de b menos la integral entre 0 y t de b exponencial de b de b. Esta integral es la misma, ¿cierto? Entonces me queda exponencial de b entre 0 y t. Y esta de acá la tenemos que hacer por parte. Entonces vamos a llamar u igual a b y de b igual a exponencial de b. De b. Entonces u es igual a de b y b es igual a la exponencial de b. Entonces me queda v exponencial de b entre 0 y t menos v de u. Entonces me queda la integral entre 0 y t de la exponencial de b de b. Si lo evalúo en t, me queda exponencial de t, y si lo evalúo en 0, me queda 1. Si lo evalúo en t, me queda t exponencial de t, y si lo evalúo en 0, me queda 0. Menos esta integral que me queda exponencial entre 0 y t. Entonces esto es t exponencial de t menos t exponencial de t. Menos por menos es más exponencial de t menos 1. Entonces se me van esos de ahí. Por lo tanto, esto es exponencial de t menos 1. ¿Qué era lo que está aquí? Entonces podemos aplicar ahora, hicimos convolución, entonces podemos aplicarle la transformada de Laplace a esta, en vez de colocarla acá, ¿cierto? Pero la transformada de Laplace de exponencial de t menos 1 es igual a, creo que la exponencial es 1 partido por s menos 1. La de t es 1 partido por s cuadrado y la de 1 es 1 partido por s. Creo que es así, vamos a ver. Sí. Pero de otra forma, podemos sacar de inmediato sin hacer la convolución. Eso es lo que estamos tratando de ver. Entonces la transformada de Laplace de t asterisco exponencial, pues la propiedad de la convolución es la transformada de t por la transformada de la exponencial. Y entonces esto es la transformada de t es 1 partido por s cuadrado por la transformada de la exponencial es 1 partido por s menos 1. Y esas dos son iguales. Se ve claramente. No, fíjense, mira, vamos a sumar esto. Me va a quedar s menos 1 por s cuadrado. Esos son el denominador. Entonces, este me queda s cuadrado, este me queda s menos 1 y este me queda s. Sí. Entonces, esto me queda s cuadrado menos... Ay, ¿por qué no se me van? S más 1 menos S. Ah, porque este está malo. Miren, a ver, denominado común es este. Si tengo esto, tengo que colocar ese cuadrado aquí. Si tengo ese cuadrado, tengo que colocar arriba S menos 1. Pero si tengo S,
me falta un S y me falta un S menos 1. Ahí sí. Entonces esto es menos S cuadrado más S. Así que se me van estos y entonces me queda 1 partido por S menos 1 por S cuadrado. Así que esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo de que si tenemos una convolución y después queremos calcular la transforma de Laplace, entonces podemos hacer la convolución y después aplicar la transforma de Laplace, o podemos aplicarle la transforma de Laplace a la convolución, que eso va a ser la multiplicación de las dos funciones y por lo tanto me va a dar el valor. ¿Ya? Y entonces este valor es este de aquí, que lo puedo hacer por fracciones parciales y separarlo y ver entonces cuánto valen las funciones, por ejemplo, si queremos volver a la función anterior. Entonces, Profe, ¿sí? esta guía no está en U virtual. Esta es solo apuntes del profesor Guíñez, que en el U virtual dice apuntes del curso en la primera página y vas a encontrar este apunte. Sí, sí está. Okay. Sí. Está en el capítulo 7 que es transformadas de Laplace. Bueno, y entonces así pueden calcular varias. Aquí está el del seno también. Y entonces la idea es, no, yo creo que ya nos pasamos la hora, así que vamos a explicar así rapidito. Por ejemplo, calcular esta ecuación diferencial. Si hacemos lo de siempre, vamos a aplicar la transforma de Laplace y me va a quedar eso, porque la transforma del coseno es esta de aquí. Y como el i de 0 y el i' de 0 es 0, entonces las condiciones iniciales no van a aportar nada, y entonces esta parte me queda s cuadrado por la transformada más la transformada. Y entonces, si yo lo despejo, ¿cierto? Me queda s cuadrado más 1 por la transformada por s partido por s cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces voy a pasar s para allá y entonces me queda s por s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces podemos pensarlo, aquí, esta sí que no se puede hacer por fracciones parciales, no se puede separar. Ya, entonces, o va a salir como medio, no, es complicado separarla en fracciones parciales. Entonces vamos a separarla así, ya, esta y esta. Y esta yo sé que es seno y esta es coseno. La transformada del seno y la transformada del coseno. Y entonces en realidad la solución es la transformada del seno convolución con el coseno. Y eso justo habíamos visto en el ejercicio que no lo hicimos. La transformada del seno por el coseno es 1 medio t por seno de t. Así que hay que hacer esa convolución solamente para poder encontrar el resultado. Entonces también es otra herramienta, ¿cierto?, para poder encontrar soluciones a las ecuaciones diferenciales donde haya una multiplicación de transformadas de Laplace que no sabemos exactamente cuál es el valor. Eso, y lo dejamos hasta aquí. Nos vemos después del receso. Que estén bien. Chao. Chao, Nacon. Chao, profe, gracias. Ya, chao.